Hola, hoy te traigo información súper interesante, pero que a lo mejor no te va a gustar mucho porque la verdad es que está complicada la cosa sobre el tema de cómo las pantallas del teléfono, de la tableta, de la computadora, del televisor afecta el desarrollo del cerebro de los niños. Y la verdad complica las cosas. Hoy tengo una invitada de lujo que además admiro profundamente y me siento extremadamente emocionada de tenérselas por aquí. Ella se llama Cynthia Hurtado Müller y es una neuropsicóloga. Ella trabaja específicamente con todo lo que tiene que ver la parte cerebral y la psicología. Entonces aquí vas a aprender mucho, como la información era tanta y la verdad es que no podía dejar de desperdiciar un pedacito. Tuvimos que hacer 2 episodios. Entonces, esta es la primera parte y en la semana que viene te traigo el segundo. Entonces, espero que te guste mucho y agárrate mi corazón porque lo que viene es candela. Hola, Cintia. Bienvenida a Controlando tu propia salud del podcast. Estoy súper feliz de que estés aquí. No hace falta que lo diga muy duro, pero es que estoy feliz. Qué bueno tenerte. Ay, para mí es un gusto, de verdad. Hace rato que queríamos reunirnos y conversar, así que de verdad es un placer y muchas gracias por la invitación. Yo estoy emocionada porque te admiro, porque tu trabajo para mí abrió un mundo nuevo que yo jamás conocí y que me tiene enganchada, pero bueno, pues así como con 3 ganchos que no me puedo soltar, por un lado. Y por otro lado, porque hay mucha información que las personas que escuchan este podcast y que ven este video, yo estoy segura de que no conocen. Y específicamente el tema que vamos a hablar hoy me parece extremadamente importante porque yo veo que la mayoría de los papás antes utilizaban el televisor como el babysitter, el que cuida a los niñitos, y ahora es el teléfono o la pantalla de lo que sea, de la computadora, de la tableta, de lo que sea. Y eso para mí yo siempre supe que no era bueno, pero quiero que Mm. nos los digas tú cómo tiene que ser. Pero primero, por favor, preséntate, dinos quién eres, qué haces y por qué te apasiona lo que haces. Bueno, mi nombre es Cintia Hurtado Müller, yo soy venezolana, me fui hace muchos años de Venezuela, hace 10 que estoy en Chile. Y bueno, actualmente yo hago varias cosas. Soy docente de pregrado y de posgrado en algunas universidades acá en Chile. También trabajo como consultora en el área de educación. Ujú. Eh, y bueno, y también tengo mi página, que es Neurofy, que fue por donde nos conocimos tú y yo. Y bueno, la verdad es que, mira, el tema del cerebro para mí siempre fue muy apasionante. Primero porque mi sueño siempre fue ser médico. Igual que Siempre, yo. sí, siempre quise estudiar medicina. Y es muy loco porque mi sueño era especializarme en el área de emergencia, ¿no? Porque yo soy súper hiperactiva, entonces siempre quería algo como que para que estuviese moviéndome todo el tiempo y no me aburriera. Y bueno, y después llegué a un punto en que dije, bueno, ¿qué es lo que quiero? Quiero tener una vida focalizada en una carrera o quiero tener una carrera que me guste, que me apasione, pero también tener un espacio para viajar, tener mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿qué es lo que me puede dar lo mejor de los dos mundos? Y en ese momento dije, ay, psicología clínica, ¿no? Entonces me metí a estudiar psicología. Y bueno, estudié los 5 años y bueno, y después por temas de la vida nos mudamos, yo ya casada, nos mudamos a Noruega. Ahí estando en Noruega, hice mi primer magíster que fue en psicopatología y psicología de la salud. Y ahí empecé como a enamorarme de todo esto relacionado a lo preventivo, ¿no? Sobre todo porque en ese momento, que fue hace 10 años atrás, y yo creo que todavía, no sé si a ti te parece, pero yo creo que nos focalizamos mucho como sociedad en apagar fuegos en vez de prevenir el incendio, ¿no? Es Entonces, más barato y más fácil, pero la es más gente no lo barato y más termina de fácil. entender. Totalmente, totalmente. Y entonces, bueno, empecé a investigar. A mí me gusta mucho estudiar, eh, pero tiene que ser algo que me guste. Y bueno, y comencé a estudiar.
más en profundidad el tema de neuroanatomía. Y como te dije, como siempre quise ser médico, entonces era como que uní mis dos pasiones, ¿no? La parte de psicología y tratar de entender el comportamiento del ser humano y su relación con lo neuroanatómico. Y ahí empecé a investigar y ahí me formé en mi segundo magíster, que es en neuropsicología. Eh, y la verdad es que es algo que me apasiona por muchas cosas. En primer lugar, porque de alguna manera, bueno, yo soy creyente, creyente en Dios, y yo creo que no hay órgano que me dice más que hay un diseño inteligente que el cerebro. O sea, para mí esto no puede existir por causa de, no sé, de una explosión o de una casualidad. Y lo veo en cada momento cuando, no sé, tengo un cerebro humano en mis manos o cuando me pongo a estudiar ciertos circuitos. Es impresionante, ¿no? Eso por un lado, y eso me apasiona cada vez más. Y Se por te otro nota. lado, sí, me encanta. Y por otro lado, eh, es algo que me desafía mucho porque todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas del cerebro. Y eso me mantiene ahí, como en inglés uno dice on my toes, ¿no? Así como a mí, ahí, ¿viste? Siempre hay que estar, tú sabes, leyendo, investigando, porque siempre salen cosas nuevas, ¿no? Entonces, es algo que me desafía mucho. Y bueno, y yo creo que es un viaje, ¿no? Es un proceso que yo creo que no va a tener final, porque bueno, porque es un órgano maravilloso, y porque creo que, sabes que sobre todo después de la pandemia, comenzamos a darnos cuenta o a revalorar todo lo que tiene que ver con los aspectos o los factores ambientales y su impacto en mi cerebro, ¿no? Y mi salud cerebral específicamente, que tiene que ver con mi salud física. O sea, si yo cuido mi cerebro, cuido mi cuerpo. Si yo cuido mi cerebro, cuido mi salud mental. Si yo cuido mi cerebro, cuido mi salud emocional. O sea, todo termina yendo a lo mismo, ¿no? Imagínate, ¿cómo no me voy a enamorar de ese órgano? Pero me da mucha risa porque yo he entrevistado a personas que se dedican a la salud intestinal, a la microbiota, y entonces, pero es que sí es el órgano más importante. Y entonces he entrevistado a podiatras. No, porque es que sin los pies no puedo hacer. Entonces, cada quien piensa, y mira, estoy hablando y se me están parando los pelitos, porque para mí es igual, o sea, sin prevención y sin utilizar los alimentos, que es mi enfoque, como tu Sí. mejor medicamento, olvídate que no vas a salir adelante. Te puedes tomar todas las pastillas que quieras, pero igual no vas a sanar. Entonces, cada uno de nosotros se apasiona por el tema, que tiene que informar para que la gente agarre un poquito de cada uno de nosotros y entonces forme una idea global y que decidan controlar su propia salud con toda esa información. O sea, eso es lo que yo voy a hacer, esto es lo que a mí me enfoca, esto es lo que a mí me Sí. sirve dependiendo de mi estilo de vida, de mi cultura, de mis tradiciones, de mis preferencias. Y entonces a cada quien le toca una tecla diferente. Pero me encanta, o sea, por los ojitos se te sale la pasión y la emoción así cuando hablas del tema, así que no hay tu tía María, de que tú estás aquí pilas con eso y que te encanta, no tengo la menor duda. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo que hay una palabra que, por lo menos acá en Sudamérica, está muy de moda y es empoderar, ¿no? Y hay que empoderar acá y empoderar allá. Y yo creo que es un momento de que nosotros, los que somos agentes de salud, agentes de cambio, empecemos a empoderar a la gente con información práctica, sencilla, pero realmente relevante para que empiece a cuidar su cuerpo. Porque ya no puede ser que cada estudio que sale, por ejemplo, tú que tienes este grupo en Clubhouse de COVID, o sea, cada vez salen más estudios de cómo son las características de aquellos pacientes que terminan con ventiladores, etcétera, y o casualidad que muchos de esos factores, si no la mayoría, están asociados al estilo de vida. Entonces es como que de alguna manera la misma naturaleza nos está diciendo que estás esperando para Despierta, cuidar. reacciona. Claro, reacciona. Entonces, bueno, yo aplaudo todas las iniciativas que tengan que ver con eso, con la prevención y con el empoderar a la gente en decir, oye,
conozco mi cerebro o conozco el manual de mi cerebro y ahora sé cómo potenciarlo, sé cómo utilizarlo. Ujú. Totalmente. Bueno, pero entonces yo sé que a ti te encanta y que tú te lo sabes de pe a pa, pero nosotros no. Explícanos, por favor, qué es la neuropsicología y de qué se trata, a dónde, qué toca. Bueno, mira, la neuropsicología en sí lo que busca es poder identificar y poder estudiar cuál es el impacto de aquellas alteraciones a nivel cerebral que afectan la conducta del ser humano. ¿Sí? Eh, yo me he atrevido a hacer un mix de estas dos grandes ramas de estudio que yo he tenido, que tienen que ver con psicopatología y psicología de la salud y neuropsicología, y yo de alguna manera me autodenomino una neuropsicóloga preventiva. Me ¿Sí? encanta eso. Sí, ¿por qué? Porque bueno, por lo mismo que veníamos hablando, ¿no? Y la importancia de eh, conversar y de entregar información sobre, por ejemplo, eh, el efecto o la relación que tiene, por ejemplo, el cerebro con el intestino y la microbiota, por lo tanto, cómo afecta el alimento que yo consumo en mi salud mental, en mi salud emocional y por lo tanto en mi salud física. Eh, ¿Qué prácticas yo puedo utilizar diariamente para yo tener una mejor memoria? Para yo poder, por ejemplo, si tengo un diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad, por ejemplo, un problema que yo personalmente tengo y que muchas personas tienen también, eh, oye, ¿cómo puedo yo sacarle provecho a mi cerebro? No es que no sea más inteligente o menos inteligente, no va por ahí el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo usar diferentes herramientas para poder funcionar bien, ser feliz, salir adelante, hacer lo que yo quiero, etcétera, ¿no? Entonces, pero técnicamente hablando, si yo me voy a Google y busco qué es la neuropsicología, es eso, ¿no? Es tener conocimiento, es como una fusión entre medicina y psicología, ¿no? Sobre todo la parte de fisionomía y anatomía. Conocer cómo esas alteraciones en esta máquina maravillosa, yo tengo aquí mi modelito bello, Que lo tiene siempre en Instagram, que yo lo conozco en mi pana. siempre, siempre, Neurofito, que le pusieron, la gente Neurofit. le puso este nombre a este modelo. Entonces, o sea, cómo ciertas alteraciones afectan la manera en que yo me comporto todos los días, ¿no? Y cómo esto afecta también mis funciones ejecutivas, la memoria, la atención, creatividad, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería así a grandes rasgos lo que es la neuropsicología. Y incluye, y que se extiende, pues. Ajá. Pero mira, hoy como este mes, estos cuatro episodios, estos cuatro videos están dedicados a lo que no me dijeron de cosas relacionadas con los niños. Yo quiero hablar de un tema que es álgido, pero es que tenemos que aclararlo porque cuando lo escuché en tu podcast, que se los recomiendo, aquí les voy a dejar el enlace para que sepan cómo se llama y lo busquen. Está en iTunes, yo lo escuché en iTunes porque yo soy chica Apple, pero yo me imagino que está en todas las plataformas. Em, Cuando hablabas de ese tema, yo me quedé, yo dije, yo sabía que algo había por ahí, pero no tenía idea de que fuese tan profundo y que tuviese repercusiones a futuro tremendas, que yo sé que los papás, de saberlo, dirían, no, caramba, hay que hacer una modificación en el comportamiento aquí, eso no lo podemos hacer. Entonces, el tema es cómo afectan las pantallas, esas pantallas azules, el teléfono, la tableta, la computadora, los televisores, a los niños en niños desde chiquitiquiticos, porque empiezan a agarrar el teléfono a los pocos meses de edad, porque se los dan, hasta los chamos ya grandes que son adolescentes y que pasan el día entero en este plan. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, darnos una idea, empecemos y agárrense por ahí de algo, porque lo que viene es muy feo y tienen que aguantarse, pero tienen que escucharlo, porque la información es poder. Entonces, agárrense, por Sí. favor. Mira, en Adelante. primer lugar, yo creo que antes de explicar el efecto que tienen estos aparatos, estos dispositivos que se han vuelto indispensables en nuestra vida, yo creo que hay que sí, conversar sobre unas cositas primero. En primer lugar, eh,
a mí me sorprende que todavía nosotros como adultos no entendamos que el cerebro de los niños y de los adolescentes no es equivalente a nuestro cerebro como adultos. Y eso puede sonar muy básico, ¿ok? Pero no es tan básico y se ve mucho en los papás, por ejemplo, de, bueno, pero como este niño no se autorregula, él debería saber cuándo tiene que apagar ese aparato. Ese es un ejemplo que se escucha muchísimo y que es evidencia de que yo como adulto no tengo ni idea de qué es lo que pasa en ese cerebro, cómo pasa, etcétera, ¿no? Y yo tengo que entender, repito, que el cerebro del niño, de la niña o del adolescente inclusive, no equivale a nivel madurativo al cerebro del adulto. ¿Por qué? Porque el cerebro, a pesar de que nosotros todos nacemos, a menos que haya, por supuesto, una lesión o una mutación, etcétera, ¿ok? Pero la mayoría de los cerebros nacen con todas las estructuras, ¿ok? Hipocampo, no sé, amígdala cerebral, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay un proceso de maduración, de la misma manera que ocurre, por ejemplo, con nuestros pulmones, ¿no? Y el proceso maduro del cerebro comienza acá abajo, ¿ok? Lo voy a sacar. Esta zona de aquí, ¿ok? Que es como tu nuca, ¿vale? Y va hacia adelante, ¿ok? Hacia la frente, es decir, lo que nosotros llamamos el lóbulo prefrontal. Y el lóbulo prefrontal es el que está asociado a funciones que tienen que ver con resolución de problemas, discernir entre lo bueno y lo malo, control inhibitorio o autorregulación, es decir, oye, creo que ya llevo, no sé, 3 capítulos de la serie de Luis Miguel en Netflix, ya es hora de dormir, lo voy a pagar, ¿ok? Hablando de mí, Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me descubres ante la gente así? Ajá. entonces yo tengo que entender que más allá de que este órgano está presente desde que el niño nace, ¿sí? El proceso madurativo, aunque tú no lo creas, dura entre 28 y 30 años. Sí, lo creo. ¿Okay? Es decir, yo voy a saber que ese cerebro está maduro más o menos en esa edad, entre los 28 y los 30 años. Y es por eso que mucha gente dice, oye, no puede ser que yo tengo a mi hijo que tiene 25 y todavía se... Y bueno, sí, porque todavía hay ciertas zonas del lóbulo frontal que están por desarrollarse. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado también, y seguramente tú lo has visto mucho, Marilena, es que el ser humano siempre busca compensar, de la misma manera que nuestro cuerpo siempre busca la homeostasis o el equilibrio, ¿sí? El ser humano siempre busca compensar. Entonces, por ejemplo, yo por temas de trabajo me tengo que ausentar de mi casa 15 días y después yo vuelvo 15 días a mi casa. Y yo vengo con esa culpa porque yo dejé a mis hijos por 2 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Yo vuelvo y me hago el loco con las reglas, los lleno de regalos, soy sumamente flexible o quizás empiezan los problemas de, por ejemplo, ¿no? Si es el papá que sale y la mamá es la que se queda, siempre se escucha muchas veces a las mujeres decir, oye, yo soy la que me quedo acá todo el tiempo, termino siendo yo la mala de la película, porque después tú llegas y entonces haces lo que se te dé la gana. ¿Por qué? Porque buscamos compensar. Entonces, hay algo que es muy importante y que tiene que quedar claro, y es que jamás una pantalla va a compensar o va a reemplazar el tiempo que tú le des a tus hijos. Lo siento, lo lamento, no es por ahí. Y ahí podemos, bueno, cortar, tenemos tela para cortar un montón y no tiene nada que ver con ser feminista o no, que la mujer salga, entre, no va por ahí. Es con ser consciente de que lo que tu hijo necesita es tiempo contigo de calidad, ¿sí? Y también en cantidad, ¿sí? Porque muchas veces también yo escucho a los padres decir, bueno, pero aunque sean 2 horas, son 2 horas de calidad. Y yo siempre les digo, bueno, ve a decirle eso a tu jefe. Ve a decirle eso a tu jefe mañana. Jefe, mire, la jornada de trabajo son 8 horas, pero mire, vamos a hacer una cosa. Yo voy a trabajar 2 horas, pero estas 2 horas, mire, yo le prometo
que van a ser, bueno, pues de calidad. Tu jefe te va a decir, eh, Marilena, muchas gracias, pero No, chao, gracias. no gracias. Y lo mismo pasa con nuestros niños. Nuestros niños y niñas necesitan tiempo significativo y eso no lo generan las pantallas. Entonces, yo quería dejar eso bien claro antes de entonces poder comenzar a explicar un poquito qué es lo que pasa. Eh, Algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todas las pantallas planas, televisor, iPads, laptops, etcétera, celulares, ¿sí? Están hechos, como tú bien dijiste al principio, de una luz azul que nosotros a simple vista no podemos ver, ¿ok? Pero que afecta a nuestro cerebro, ¿no? Y muchos papás y mamás me preguntan, ay, pero por ejemplo, ¿el televisor es equivalente al celular con respecto al impacto que tiene en el cerebro de los más pequeños? Y la verdad es que no, no es lo mismo. Eh, Obviamente sí, cuando uno ve televisión, uno muchas veces ve a los niños o está uno mismo como así, como con cara de bobo, ¿sí? Como Perdido, ido, como ido, perdido, ausente. como ausente, ¿no? Y sin embargo, no es que el cerebro está en pausa, sino que todo lo contrario, hay una hiperactivación en mi cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay sonido, porque hay cientos de cuadros de imágenes por segundo, porque hay publicidades que buscan de alguna manera que yo compre, consuma, etcétera, ¿no? Pero lo que se ha visto que tiene mayor impacto en los cerebros en desarrollo son las pantallas conocidas como las pantallas interactivas. ¿Okay? Es decir, todas aquellas pantallas que implican alguna interacción, por ejemplo, con un juego, por ejemplo, con una encuesta, por ejemplo, con un baile, ¿ok? O una coreografía. ¿Sí? Esas son pantallas interactivas. Y eso es lo que se ha visto tiene mayor impacto en estos cerebros en desarrollo. Ajá, pero las mamás le dan el teléfono a los chamos para que se callen la boca, para que la dejen quieta. Ajá. Porque está cocinando, porque está manejando, porque está lo que sea. Y después los niños se vuelven prácticamente adictos, o sea, quieren el teléfono todo el tiempo. Y Sí. yo he recibido llamadas de personas que digo, ¿por qué me estás llamando? No, es que fue el niño que tenía el teléfono, la niña que tenía el teléfono. Y ahí es donde tú dices, pero ya va, ¿y dónde está el control aquí? Y evidentemente, cuando tú le das el teléfono a los niños, se perdió el control, porque además ellos hacen y deshacen porque Sí. son mucho más pilas que uno, o sea, una persona 10 años menos que tú sabe manejar el teléfono mejor que tú, vamos a estar claros. Entonces, Sí. y ellos que tienen, son súper diestros para eso, porque desde que nacieron lo tienen, nosotros no, nosotros nos tocó 20, 30 años sin nada de eso hasta que aprendimos. Entonces, para Sí. ellos es más fácil. Pero entonces, ¿cómo afecta eso a los niños como tal? Porque sí es cierto que los distrae. Y entonces, ay, sí, déjalo, ay, no le digas nada, que vea la película, ve la película para yo poder manejar, para yo poder hacer la comida, para yo poder X. Pero ¿qué le estás haciendo al niño distrayéndolo con eso? En realidad sí, los distrae, pero más allá de distraerlos, o sea, la función subyacente a esa distracción está asociada al placer, ¿okay? Está asociada a la segregación, a la producción de un neurotransmisor o un químico que segrega nuestro cerebro y que se llama dopamina. ¿Okay? Al contrario de lo que la gente cree y de lo que yo he leído muchas veces en redes sociales, la dopamina no tiene que ver con la felicidad. No, no está dentro de esa tríada que está asociada, por ejemplo, a la serotonina y a otros químicos, sino que la dopamina es aquel químico que te impulsa a buscar más de aquello que te da placer. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a segregar, cuando empieza a segregarse la dopamina, que entre paréntesis, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la escuela y necesitamos aprender y viene un profesor y nos entrega un desafío, ahí se genera dopamina también. Eso es importantísimo, no es que la dopamina es mala. Pero ¿qué pasa? Estas pantallas, al tener toda esta mezcla de interacción, de desafíos, de, entre comillas, conectarse con otras personas, ¿sí? Aparte de esta luz azul, etcétera,
hay una producción exacerbada o exagerada de dopamina. Es como que de alguna manera el cerebro de nuestros niños se inunda de dopamina. ¿Y esto qué pasa? Esto inmediatamente activa lo que se conoce como el famoso sistema de recompensa. ¿Ok? El sistema de recompensa, yo se los voy a mostrar acá en este cerebro y se los voy a explicar de forma muy sencilla. El sistema de recompensa comienza como a activarse en el cerebro medio, ¿ok? Para acá, en el cerebro medio, y luego entonces empieza a enviar señales, ¿sí? Bloqueando la función de ese lóbulo prefrontal, es decir, del lugar donde yo decido qué hacer, qué no hacer, parar, seguir, etcétera. Esa es Entonces, la ¿qué parte que está pasa? detrás de la frente. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un exceso de dopamina en mi sistema nervioso, como por ejemplo cuando hay una exposición a pantallas interactivas en niños pequeños, cuando por ejemplo el ser humano consume cocaína, cuando por ejemplo el ser humano consume azúcar refinada, cuando por ejemplo hay ciertos individuos que no pueden dejar de gastarse la plata que no tienen en el casino, todo eso tiene que ver con dopamina y también tiene que ver con qué más, con ciclos de adicción. ¿Por qué? Porque el cerebro es una máquina que busca placer, por eso nos gusta tanto comer, por ejemplo, ¿sí? Por eso nos deleitamos tanto comiendo y generalmente nos deleitamos comiendo más aquellas cosas que son más calóricas, que son azucaradas, grasosas, con harinas, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia entre tu cerebro o nuestro cerebro y el cerebro de los más pequeños? Que ese cerebro todavía está blandito, todavía está muy vulnerable. Entonces, ¿qué pasa? Pensemos en que esos como chorros de dopamina van generando como una especie de marcas o cicatrices en el cerebro de ese niño que está creciendo o de ese adolescente que está creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Va dejando una marca, entonces esa constante activación del sistema de recompensa va a hacer que lamentablemente cuando yo le quiera quitar el aparato a ese bebé de año y medio o a ese adolescente de 16 años, me hagan una pataleta o me hagan cosas como, por ejemplo, algo que sucedió acá en Chile, que se hizo conocido, que un muchacho de 16 años le pidió a la mamá que le comprara pañales para que él no tuviese que ir al baño y dejar de jugar PlayStation. Entonces, ahí tú te das cuenta, cuando tú le quitas el control o le quitas el celular al niño y el niño o el adolescente te hace la pataleta, ¿ok? O te pega o te tira el celular por la cabeza o el primer juguete que tenga por la cabeza, esa tiene que ser una alerta para nosotros. No nos podemos hacer los locos, porque esa es una señal de que ese cerebro te está diciendo, no me quites eso que me está dando tanto placer. No es malcriadez. No es malcriadez, es el cerebro que te está diciendo quiero más. Y a diferencia de otros químicos a nivel cerebral, la dopamina es adictiva. Yo siempre quiero más placer. Que no. No pasa con otros neurotransmisores como la serotonina que tú dices, no sé, por ejemplo, estoy enamorada, estoy enamorado, entonces, serotonina, qué rico, ok, lo disfruté, vale, pasó, seguí mi vida. Con la dopamina no pasa eso, con la dopamina yo siempre quiero más y por eso, por ejemplo, con personas adictas a la cocaína, yo siempre quiero más. Y ahí es donde están las sobredosis, porque no pueden parar de controlarlo. Ajá. Exacto. Y nosotros, lo mismo nos pasa con las pantallas. Entonces, un ratico más, 5 minutos más, bueno, ok, y después la próxima va a querer siempre más. Entonces, me bajé este jueguito, entonces, no, solo te dejo este jueguito. Después a las 2 semanas vemos que se bajaron 2 jueguitos más, y así van, ¿no? Entonces, son conductas que nosotros tenemos que identificar y ser o tratar de ser lo más objetivos posibles y decir, oye, esto no es lo lógico. Lo lógico es que, por ejemplo, cuando yo le quito otro tipo de juguete,
no es tanto el berrinche, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Primero, que hiperactiva el sistema de recompensa. Lo que hace que si esto se repite y se repite y se repite y se repite de forma constante, aumenta la vulnerabilidad de ese cerebro de desarrollar conductas adictivas en el futuro. ¿Okay? Porque, como expliqué, por esta como cicatriz que queda en el cerebro. Otra de las cosas que ocurre y que no es menor es que este tipo de pantallas, al promover la segregación de altos niveles de dopamina, nosotros estamos promocionando conductas asociadas al hedonismo, que es la búsqueda de placer inmediato, la inmediatez y la baja tolerancia a la frustración. La famosa baja tolerancia a la frustración, de lo cual les hablan todos los papás que dicen, ay, es que yo no sé por qué mi hijo tiene baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque online todo es así, todo es inmediato. Entonces, yo maté a 10 personas, recogí las 10 monedas de oro, plin, subo de nivel. Ahora tengo que matar 40 personas, tengo que subir tantos, no sé, tantas montañas, plin, subo. Y así voy, es inmediato. Y si no me gusta, lo vuelvo a reiniciar, lo reinicio de nuevo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Trampa. Trampa. Entonces, esto es algo también muy importante. El cerebro del ser humano no diferencia la fantasía de la realidad. Cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos un Oculus Rift, que son esos lentes que se utilizan para realidad virtual, y nos ponen, por ejemplo, no sé, en una montaña rusa, y nosotros estamos ahí, los latidos del corazón aumentan, empiezan mis manos a transpirar, ¿ok? Y yo inclusive puedo sentir hasta en el estómago cómo yo voy subiendo y bajando en esa montaña rusa y yo estoy sentada en mi sofá. Y esa es una evidencia de que el cerebro no distingue entre lo que yo veo en la pantalla, por ejemplo, y lo que yo vivo en la vida real. Entonces, ¿qué pasa? Lo lógico es que esos cerebros que están en desarrollo traspasen lo que viven en la pantalla en la vida real. Entonces, ¿qué pasa? Si O no es esperen lo 3D, mismo. o esperan lo mismo. Entonces, si no es 3D, si no es entretenido, si no me da placer inmediato, entonces me frustro, porque qué fastidio. Y ese es un desafío que estamos teniendo mucho en educación. Porque ¿qué pasa? Está el niño o la niña todo el día metido en el aparato y cuando van al colegio está la maestra con la pizarra, cuá, 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 y el estudiante dice, qué Qué aburrido, aburridez, qué qué aburridez. aburridez, no me interesa. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, aparte de promover conductas asociadas al hedonismo, a la inmediatez, a la baja tolerancia a la frustración y también que se traspasa lo virtual al mundo real, hay dos efectos que también ocurren. El primero tiene que ver con que hay muchos estudios, ustedes después lo pueden buscar, hay muchas investigaciones de la Universidad de Stanford que en los últimos 2 años han observado que cuando estos cerebros en desarrollo, repito, el cerebro en desarrollo es de los 0 a los 28, 30 años, lo que no quiere decir que nosotros después no sentimos el efecto de las pantallas o menor, ¿sí? Pero en estos cerebros en desarrollo se ha observado que si ellos están expuestos a estas pantallas interactivas después de alrededor de las 9 de la noche, ¿sí? Aumenta la vulnerabilidad o aumenta la posibilidad de presentar sintomatología depresiva. Entonces, Yo ¿qué les dije que pasa? esto no iba a ser bueno, nada, les dije, yo les advertí. Ajá. Cintia, no, pero es que hay que hablarlo, mi corazón, porque si la gente no sabe cómo se entera, ajá. Sí, claro. Entonces, ¿y qué pasa? Que, o casualidad, que la mayoría de los niños y adolescentes están conectados es en la noche. Entonces, ¿qué pasa? Ese último efecto del cual yo te iba a contar es que, bueno, esa luz azul inhibe la secreción o la producción de melatonina, que es la hormona del sueño. ¿Okay? Entonces, entre paréntesis, mucha gente me dice, ay, bueno, pero es que yo tengo lentes que tienen filtro azul, filtro para luz azul. Sí, claro. Sí, o tengo, tú sabes, esas no sé, pantallas que son... Forritos, pues, ajá. No Filtro. hay, no hay estudios científicos
que demuestren la eficacia de esos filtros. Todavía no los hay. No son concluyentes los estudios. ¿Okay? Entonces, no. ¿Okay? Y por otro lado, cuando nosotros estamos conectados, y esto es con cualquier, repito, con cualquier cerebro, ¿sí? de ser humano, cuando nosotros estamos expuestos a cualquier tipo de luz artificial, pero sobre todo de luz azul, no solo estamos inhibiendo la secreción de melatonina, que es la hormona del sueño, sino que eso trae como consecuencia una serie de trastornos a nivel neuroquímico y hormonal. ¿Por qué? Porque yo a las 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana debería estar durmiendo, no frente a una pantalla. Entonces yo ya ahí estoy actuando en contra de lo que nosotros llamamos el ritmo circadiano, que es, para aquellos que no saben, es un ciclo biológico que está en la naturaleza, valga la redundancia, y que está basado en los ciclos de la luz y de la oscuridad. Entonces, lo que nosotros sabemos es que nosotros deberíamos bajar o eliminar la mayor cantidad de exposición a la luz entre 2 a 3 horas posterior a que se pone el sol, a que se oscurece. ¿Qué hacemos nosotros? Oscurece y empezamos como locos a prender todas las luces de la casa. Y mientras más blancas, mejor. Mientras más blancas, mejor, ¿sí? Y entonces, claro, eso de alguna manera le está enviando la señal al cerebro de que todavía este día funciona, trabaja, muévete, juega, ¿sí? No te duermas. Y después, claro, no te duermas. Entonces, claro, eso también trae consecuencias en nuestro estado de ánimo y en nuestra conducta también. ¿Por qué? Porque cuando baja el nivel de melatonina, sube el nivel de cortisol, que es una hormona conocida entre tantas funciones como la hormona que está asociada al estrés. ¿Por qué? El cerebro dice, Marilena, tú deberías estar durmiendo, no deberías estar despierta. Entonces, eso a mí me estresa, porque estoy en contra de este ritmo circadiano. Y eso también hace que bajen los niveles de producción de serotonina, porque nosotros también producimos serotonina cuando dormimos y eso nos hace amanecer, oye, con ganas de vivir, con un ánimo mejor, ¿sí? Eso baja también porque aumenta el cortisol. Y finalmente, cuando baja baja la melatonina, baja la serotonina, aumenta el cortisol, también baja la famosa hormona de crecimiento. ¿Sí? La hormona del crecimiento la segregamos todos los seres humanos hasta el último día de vida. En los niños y adolescentes, como lo dice su nombre, los ayuda a crecer. Y a nosotros, en ya los que hemos terminado el proceso madurativo a nivel cerebral, ayuda esta hormona del crecimiento a reparar las células que se dañan por, bueno, los propios conexiones que se hacen, eso genera residuos, el aire contaminado que respiramos, quizás el agua contaminada que tomamos, no sé, el tipo la de vejentú, porque uno se pone más viejito y se daña y hay que también, relajar. exactamente, el proceso de envejecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, esto así a grandes rasgos serían las consecuencias que hasta ahora nosotros conocemos, tienen estas pantallas interactivas en los cerebros de los más pequeños. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que están diciendo los neurocientíficos? Bueno, que lamentablemente con esto de la pandemia, el uso de pantallas aumentó muchísimo, muchísimo. Entonces, no solo por temas de colegio, sino también por temas de comunicarse con la abuelita que está en no sé dónde. Entonces, y no puede salir para ninguna parte, tienes que entretenerlo. Exacto. Entonces, los neurocientíficos actualmente lo que están diciendo es, bueno, nosotros vamos a ver las consecuencias reales de esta pandemia en unos 5 o 10 años, a nivel neurológico. ¿Okay? Inclusive ellos están diciendo que esta nueva generación, los que están, por ejemplo, usando mucho TikTok, ¿sí? Y pasan muchas horas ahí, ¿sí? Yo uso mucho TikTok, yo estoy en TikTok. Yo sé, por eso puse esa cara. Yo estoy en TikTok, pero mi cerebro ya terminó de desarrollarse.
Ese es mi Bueno, esposo. quiere decir que tienes más de 30 años. Lo Tengo acaba de más de cumplir. 30, Lo tengo acaba más de de cumplir. 30, Ajá, ok, ok, ok. recién cumplido. Si ustedes la ven, Eh, si pudieran verla, los que están escuchando esto en el podcast pensarán que tiene 23, pero acaba de decir que tiene más de 30, entonces ya Imagínate saben. tú, 23 comiendo arepa. Así que, Entonces, los 5 a 10 años después es que vamos a sí, ver las consecuencias. sí, inclusive ya están hablando de que va a haber un gran aumento en enfermedades neurodegenerativas, que esta generación que se consideran centennials, y los que vienen atrás, eh, al tener todo tan fácil, al tener todo rápido, al tener tan baja tolerancia a la frustración y no entender que, por ejemplo, el error es parte de la vida y los límites son parte de un ambiente saludable y que son necesarios, etcétera. Lamentablemente, eso al parecer va a traer consecuencias en, por ejemplo, una mayor aparición de casos de Alzheimer, de Parkinson, etcétera, etcétera, de procesos inflamatorios en general. Y ni hablar de trastornos mentales, ¿no? Que ya de por sí han aumentado muchísimo debido a la pandemia. La depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, cuadros de ansiedad, ataques de pánico, etcétera. Las mismas adicciones, porque los Exacto. consumos Sí. de, por lo menos lo que se puede determinar a través de los canales legales, que es el alcohol, la Ujú. cantidad de consumo de alcohol durante la pandemia, por lo menos el primer año que fue el 2020, fue una cosa estratosférica. Una de las Sí, pocas empresas que al principio de la pandemia hacía mucho dinero. Y entonces la gente, sí, ajá, pero ¿qué pasó? Bueno, porque es que todo el mundo anda borrachito en su casa, porque como no tiene que manejar, ni tiene que ir claro. al trabajo, y está encerrado, y está fastidiado, está aburrido, se era empinando el codo todo el día. Sí, Y es una manera también de contrarrestar el pánico y el miedo que se tenía, porque así vamos a es. estar claro que al principio la pandemia era un tema de mucho, todavía es, pero al principio cuando no sabíamos mucho y cuando no se sabía qué podía hacerse ni cómo se podía parar, la angustia y el estrés, la ansiedad era una cosa Sí, horrorosa. sí. Sí, Y buscamos, es como yo te decía, buscamos siempre compensar. compensar. Entonces, no tengo el control, entonces, ok, voy a buscar algo que puedo consumir, que me da placer, que me puede hasta, ¿cómo se llama? Como servirme hasta de analgésico, ¿no? Como que Para calmar. me desconecto un poquito, ¿no? Y bueno, y después vuelvo. El tema es que, bueno, después de que pase el efecto, sea de alcohol, de cocaína, etcétera, ¿no? O de comerme los 3 litros de helado, el problema sigue ahí. Y hasta Entonces, ahí peor. claro, entonces ahí yo busco más y busco Sí. más y busco más porque esa sensación está asociada a la famosa dopamina. Ujú. Y ahí es donde hubo todas estas personas que subieron tanto de peso durante la pandemia o las personas ¿Sí? que se obsesionaron con los ejercicios, porque Ah, hubo de las dos, porque de esas dos maneras hacían lo que se llama en inglés coping, o sea, se buscaban equilibrar la palabra que tú estás utilizando, compensar con una cosa o con la otra, o era acusándote la boca con muchas cosas, porque culpable de toda culpa aquí estoy, o sí. la parte del ejercicio que era una cosa, o sea, la excusa mía, y me confieso, es que no conseguí equipos para tener en mi casa. Yo tenía un reformer, que es donde yo normalmente hago pilates en mi casa, pero no tenía los demás accesorios. Y entonces Ujú, no se conseguían porque estaba la tienda estaba pelada, no había nada. Entonces claro. cuando comenzaron a llegar fue una cosa que fue una obsesión. O sea, no me voy a dejar Mm, porque tengo que compensar. Y ahí entiendo claramente lo que me pasó a mí, que yo busqué compensar de sí. todo lo que me atraganté, me atapusé, lo hice en exceso que después dije, no, ya tengo que parar un poco porque ya me estoy haciendo daño yo misma por tantas cosas que estoy haciendo. Entonces, eso me parece fácil de entenderlo. Ahora, una cosa que quería preguntarte, Cintia, porque a mí particularmente en mi familia me afectó. Yo tengo un hijo que no es mi hijo, pero sí es mi hijo. Tiene su mamá, pero yo soy su otra mamá. Que él entró en mi vida, él tenía 11 años. Y para él, excelente estudiante. De hecho, se graduó, tenía más medallas en el cuello cuando se graduó de bachiller, no podía, se le iba el cuello para adelante del peso, tanta medalla que tenía. Es un niño con unos resultados, unas notas excelentes. Sin embargo, el viernes en la noche, que era cuando llegaba a mi casa, porque nos cambiábamos cada viernes de niños, de casa, perdón, ellos se iban a cada casa un viernes sí, un viernes no.
ese niño no se despegaba de ese aparato que se conectaba con los audífonos y el micrófono y hablaba con los amigos hasta las 2 3 de la mañana. Y nosotros decíamos, bueno, pero es que no le podemos exigir porque el niño está en todo muy bien y es el viernes, el fin de semana, y lo dejábamos. Pero ahora que tiene 22 años, vive solo, vive en la universidad, en el college, en los dorms, tiene su Ujú, apartamento y es lo mismo. ujú. Y cuando lo agarró la pandemia, él no supo controlarlo porque hubo parte del colegio que sí era durante el día tomando clases, pero hubo muchos días que no tenían clases, estaba parada la cosa, ni se podía ir a ninguna parte, primero que no quería y segundo que no podía. Entonces, era muy difícil llegarle. La empatía que ese niño tenía, porque es un niño muy dulce, fue un niño muy dulce, ahora es un hombre dulce, pero la empatía, es decir, ese pensar en los demás, ese déjame ver qué te afecta a ti, déjame ver cómo lo que te digo te puede hacer daño o cómo lo que me estás diciendo es importante para ti y yo no lo estoy tomando en cuenta, se acabó. La empatía tan dulce que tenía ese corazoncito de ese muchachito se neutralizó a un punto que yo estoy aterrada. Cuéntame qué es eso, qué pasa y si se puede hacer algo. No te dije que te iba a encantar. La verdad es que llevamos solamente la mitad del episodio, la mitad de todo lo que hablé con Cintia. Entonces, esta es la primera parte. No se te olvide regresar la semana que viene para que escuches el resto, porque lo que sigue es todavía más importante de lo que ya hablamos. Entonces, espero que te haya gustado esto y espero que me ayudes a compartirlo, porque esta información hace falta compartirla. Nos vemos la semana que viene para el próximo video.